¿Sabe que uno de los temas que me apasiona mucho a mí, el tema de la cruz, de la crucifixión, de lo que nuestro Señor Jesucristo pasó en la cruz del Calvario, sabiendo de antemano nuestro Padre Celestial, Dios, lo que va a suceder, mandó a su Hijo unigénito, al único, a morir por nosotros en una cruz vergonzosa, una cruz de dolor, una cruz de sufrimiento, una cruz en el cual la gloria del Señor se iba a reflejar después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el propósito de Dios. Nació en carne y hueso en la tierra. Duró 30 años preparándose para los últimos 3 años de su vida, entonces hacer la voluntad del Padre que fue mandado a hacer. Y Dios cumplió su propósito, pero antes del proceso de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo pasaron muchas cosas, muchos datos que a lo mejor mucha gente no entiende. Antes de la crucifixión, Jesús fue prácticamente flagelado. La flagelación consistía en un método bien fuerte, un método tan fuerte que era a puro latigazo que se daba al Señor por la espalda. Constaba ese látigo con 5 cuerdas y cada cuerda tenía 7 huesecillos de caldero conjuntamente con piezas de hierro. Y cada vez que se le daba un latigazo al Señor, imagínense, eran 35 heridas que le hacían en el cuerpo. El Señor llegó a recibir un promedio de 200 latigazos en el trayecto que usó, de que fue mandado a crucificar por Pilato, que apenas en una longitud de 3.4 kilómetros de distancia, el Señor recibió cerca de 200 latigazos. Pero al principio, inmediatamente que lo condenan, recibe, entre comillas, 40 latigazos. Pero esos 40 latigazos nada más recibe 39. 13 del lado izquierdo, 13 del lado derecho y 13 en la espalda. ¿Por qué? Porque si los verdugos que estaban dando el latigazo al Señor se equivocaban y daban 41, entonces de verdugo pasaban a ser también crucificados. Y también ellos pasaban a tener un tiempo en el cual iba a ser también condenado a recibir 40 latigazos también porque se habían equivocado. Pero Dios tuvo su misericordia con nosotros y nos ha librado de muchas cosas. Hay algo importante sobre la cruz. Sabemos que normalmente se dejaba a los crucificados a una distancia de la tierra de 1 metro. ¿Para qué? Para que los verdugos que estaban ahí pudieran castigar más fuerte a los que estaban en la cruz. La muerte más horrible, más horrenda que podía existir era la muerte de la crucifixión. Es una muerte sangrienta. Normalmente la gente duraban 5 días para morir. Pero el caso del Señor Jesucristo apenas duró un solo día. Porque la cruz que llevaba Jesucristo no fue una cruz cualquiera. No fue una cruz sencilla. No fue una cruz liviana. Fue una cruz completamente pesada. Una cruz grande, porque esa cruz se hizo, no fue para él. Esa cruz se hizo para Barrabás. Barrabás que le tocaba esa cruz pesada. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tuvo que coger esa cruz. Y por eso ustedes ven que tanto en la Biblia como en los documentales que presentan, que Jesús cae varias veces al suelo. Es porque no podía soportar el peso tan grande que tenía la cruz. Y lo conllevó. Al final, Simón de Cirene tuvo que auxiliarlo para que él pudiera cumplir su prometido. Cuando Jesús fue crucificado, en la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra. Hasta la hora novena, durante esa hora de oscuridad, el centurión, porque es otra cosa, el centurión estaba velando por cuidar a Jesús. El centurión tenía 100 guardias que estaban con él.
porque supuestamente el Señor Jesús al otro día iba a resucitar. Y yo tenía miedo que eso resucitara estando ahí. Pero el Señor murió en la hora novena, cuando todo se puso oscuro, cuando llegó a tiniebla, y al final el Señor clamó de una manera ya, pidiéndole al Padre Celestial. Y Él decía lo siguiente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y el Señor prácticamente ya murió. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y eso fue para él tan grande, dice la palabra, que el centurión y su familia pasaron a ser hijos de Jesucristo, porque se convirtieron con un acontecimiento tan grande y tan profundo. La cruz, que era un medio de tortura para criminales, se convirtió en un instrumento de salvación para nosotros. Y no porque tenga poder en sí mismo, sino porque Jesús dio su vida sobre ella para salvarnos. La cruz trazó una línea entre la vida y la muerte, entre el reino de Dios y el reino de Satanás. Y nos recuerda la grandeza de Cristo, porque Él no rehusó morir en ella, porque Él era obediente hasta la muerte. Él vino a cumplir su cometido aquí en la tierra, una orden del Padre. El Padre pudo mandar legiones de ángeles para ser salvado y mutilado y matado a los judíos. Sin embargo, Él no lo hizo, porque tenía que cumplir su cometido aquí, sabiendo de antemano que los que crucificaron a Jesús fueron la misma gente de Él, los mismos judíos que estaban con Él, que esperaban que Él lo sanara, lo limpiara. Sin embargo, al final lo traicionaron, como Judas, lo traicionaron. Pero Dios tenía un propósito para eso. Lo que debes saber para creer en el poder de la cruz: Jesús es el único apropiado para estar en la cruz. La cruz no te dará salvación. Solo a través de Jesucristo alcanzará la salvación. El poder de la cruz radica en los acontecimientos registrados en ella. El derrame de la sangre de Jesús era necesaria e imprescindible en la cruz. Jesucristo sustituye al hombre y su pecado en la cruz. En ningún momento Dios separa de su Hijo Jesús, ni en la cruz. El plan de Dios es que todos procedamos en humildad y humillados a la cruz. El madero horizontal de la cruz simboliza el sentido de nuestro andar, haciéndonos semejante al Jesucristo 100% hombre. Aún no tuvo pecado alguno, y el madero vertical nos muestra el cielo, la vida eterna, enseña nuestra real identidad. Al Jesús derramar toda su sangre sobre la cruz, la convirtió en el camino de la salvación. Y por ese sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos el privilegio que el Espíritu Santo habite en nosotros. Y para terminar esta primera parte, solamente tengo para decirles lo siguiente. Algo que me llamó poderosamente la atención estos días fue algo que me conmovió en mi lectura diaria con el Señor. Señor, llena nuestras manos para servirte y servir al prójimo. Señor, sé que a veces no te entiendo, pero solo sé una cosa, y es que me amas a pesar de todo. Dios le bendiga, hermano. El sacramento de la Santa Cena son doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Entre ellas encontramos el bautismo, la fe en Jesucristo, el único Salvador, y también está la cena del Señor, o la comunión, como algunos le llaman. Es de gran significado y es muy importante este acto que celebra la iglesia, la fe cristiana. En este acto
que es como una conmemoración de la muerte y la resurrección del Señor, de ese nuevo pacto en su sangre, de ese nuevo convenio, de esa salvación tan grande que Él nos ha regalado. Pero la Biblia está envuelta en sacrificio de sangre. Desde el Antiguo Testamento nosotros vemos, muchos críticos dicen que el Dios de los evangélicos, el Dios de Israel, el Dios de los cristianos es muy sanguinario, pero es para que se notara la drasticidad del pecado. El pecado es drástico y la paga del pecado es muerte. Por eso es que nosotros encontramos en toda la Biblia la sangre. Vamos a ir, por favor, hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 9, verso 4, dice de la siguiente manera. Capítulo 9, verso 4 dice así: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Esto se le dijo a Noé cuando algunos de los teólogos dicen que es la dispensación del gobierno humano. Y Dios le dice, pero carne con su sangre no la coman, porque ella, aquí en el libro de Éxodo encontramos algo, Levítico. Vamos a ir a Levítico directamente para que vean por qué la sangre no debía comerse en aquel momento. Levítico capítulo 17, verso 10 y 11. Pero cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que mora entre vosotros, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra aquella persona que comiere sangre y la cortaré del pueblo. Era algo drástico. La sangre era algo muy, pero muy especial. Tú puedes comer de todo menos sangre porque Dios la había prohibido. Pero miren lo que dice el verso 11. Porque la vida de la carne está en la sangre, y esta yo la he demandado para hacer expiación sobre el altar, sobre vuestras almas, y la misma sangre hará expiación, o será comprada el arma, expiar, comprar, tapar el pecado, ¿no? Entonces el Señor había dicho que la sangre tenía un propósito. Óigame, hermanos, qué maravilloso es poder ahora nosotros tomar la sangre del Señor en símbolo, en el pan y también en la copa. Dice el Señor, pero la carne porque la vida de la carne está en la sangre, y yo la he dado para expiación sobre el altar. Toda sangre debía derramarse en el altar. Nadie podía comer un animal ahogado. Gloria a Dios. Nadie podía comer un animal, sino que debía derramar su sangre, porque la sangre tenía un propósito especial. Vamos a ir al libro en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 26, y vamos a ver ahí el Señor cuando está dando la Santa Cena. Capítulo 26, versos 28 y 29. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecado. Y os digo que no la beberé más de este fruto de la vida hasta el día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesucristo ahora habla de que Él va a derramar su sangre con un nuevo pacto. Pero ahora también nosotros en este tiempo, en el libro primera carta a los Corintios, nosotros ahora en conmemoración tomamos la Santa Cena. Esa sangre que tiene un símbolo para redimir los pecados de las personas, ahora nosotros la tomamos. Ahora esa sangre, que en la sangre está la vida,
cada vez que nosotros hacemos esto como símbolo, nos volvemos uno con el Señor. Óigame, hermano, qué privilegio. Esto merece un aplauso a Jesucristo. Esa sangre que estaba lejos, ahora está cerca. Tú te vuelves uno con Cristo. Vamos a ver, por favor, en el libro, primera carta a los Corintios, su capítulo 11, verso 23 en adelante. Dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo: tomad, comed, que este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó la copa después de haber dado gracia, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis esta copa, lo hacéis en memoria de mí. Y así, pues todas las veces que comieren este pan y bebieren esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ustedes saben, hermanos, que este acto está anunciando que Jesucristo un día viene. Que aquí hay personas que creen que Jesucristo viene algún día. Y cada vez que alguien toma la Santa Cena, está diciendo: Cristo vuelve un día. Y Él lo dijo: no lo beberé más hasta que lo beba junto con ustedes en el reino de mi Padre. Hermano, qué privilegio. La sangre antes, aleluya, estaba lejos, ahora está dentro de nosotros. Nosotros somos uno con Jesús. Tú tienes el ADN de Dios, tú tienes la sangre de Cristo. Tú eres una persona diferente. Donde quiera que llegue, llegó un hijo, una hija legítima de Dios, que tiene la genética del Padre, que tiene la genética de Dios, que tiene. Hay atributos intransferibles de Dios que no se le pueden dar a las personas: omnipresencia, omnipotencia, omnisapiencia, inmutable. Pero tú te pareces a Dios, tú amas. Tú te pareces a Dios, tú perdonas. Tú te pareces a Dios, tú ayudas. Tú te pareces a Dios, tú eres un hijo y una hija legítima de Dios. Y por eso, hermano, el Señor le dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no puede ser mi discípulo. Y a los cristianos, como decía una vez el pastor, lo tildaban de carnívoros. Porque cuando se reunían en la catatumba, ellos hacían ese acto. Y todo aquel que está después de estas puertas y puede escuchar, cuando nosotros decimos: coman el pan, coman el cuerpo, beban la sangre, dirán: bueno, pero esta gente son vampiros y caníbales. Pero no entienden que es un misterio. Nosotros estamos comiendo el pan, que es el cuerpo de Cristo, y la sangre de Él, del nuevo pacto, hermano. Gloria a Dios para siempre. Somos herederos del cielo. Nadie nos lo puede quitar. Somos legítimos. Bendito sea la gloria de Jehová. Aleluya. Por eso, hermanos, qué maravilloso poder participar de este evento o de este sacramento. Que Dios me le bendiga cada vez que tengan la oportunidad. Hay gente que lo hacen, como decía Mesina, cada mes. Hay gente que lo hacen diario. Depende de su convicción. Pero cada vez que lo haga, está diciendo: la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dios bendiga. Que pasen muy buenas noches. El hermano Mesina me dijo con tiempo, ¿verdad?, que preparara una meditación para esta noche, brevemente. La tenía preparada, pero el Señor me dijo: no, tú vas a decir otra palabra. Yo quiero que tú le lleves una palabra a la congregación. Y la palabra que el Señor me dio va en consonancia con lo que la pastora nos compartió el jueves pasado, en la cual ella se sentía motivada por orar por el perdón en nosotros, de una manera de que activáramos en nosotros
al Espíritu de Dios. Y la palabra que el Señor me decía es que Él se quiere mover de una manera sobrenatural en medio nuestro, en medio de nuestra congregación. Ha llegado el tiempo, el momento de Él moverse de una manera sobrenatural, donde los enfermos van a ser sanados. Aquellos que todavía no han creído en Él van a oír su palabra y se van a convertir a nuestro Señor Jesucristo. Ese tiempo va a llegar muy pronto, pero dice Él que hay muralla, todavía hay muralla. Hay hermanos que lo sienten, que sienten su presencia, pero hay otros que no. Y los que no lo sienten, esas son las murallas que hay, son los obstáculos que hay para que el Señor se mueva de esta manera sobrenatural. Amén. Gloria a Dios. Por ejemplo, Juan 3:16, me gusta mucho el versículo cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que muriera, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. No está hablando de su amor, su amor incondicional, su infinito amor por cada uno de nosotros. Amén. Pero viene la segunda parte: para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Viene una condición, la condición de la salvación. Todo aquel que crea. Pero Pablo nos dice en Efesios: y aquellos que han creído han sido sellados por la promesa del Espíritu Santo. Amén. Todos nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se mueve en cada uno de nosotros. Pero hay ocasiones en las cuales no lo podemos sentir. Me gustaría compartir brevemente. El pastor predicaba domingo atrás acerca de ese primer amor. Y yo reflexionaba acerca de cómo era mi primer amor. Mi hermano, y para mí mi primer amor fue algo increíble. Yo sentí la presencia de Dios que cayó sobre mí de una manera extraordinaria. Y yo me sentía, hermano, que yo caminaba, era por los aires. Porque realmente era, hermano, era algo incomparable, ¿cómo le digo? Algo incontable. Cómo yo sentía la presencia de Dios en mí. Y hermano, todo era oración, palabra, y no solamente palabra, sino poner en práctica lo que la palabra del Señor me enseñaba en ese momento. Y yo me acuerdo de una manera jocosa, en mi trabajo laboral, mi mamá siempre me preparaba la comida, y ella siempre me preparaba mi loncherita, y ella me daba 2 carnes, me daba un mulo y una carne pequeña. Y yo me acuerdo de ese versículo que decía, el primer versículo que me aprendí: amad a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y yo decía, bueno, yo tengo que tratar a mi compañero de trabajo como a mí mismo. Y había un compañero que no llevaba comida, y yo compartía la comida mitad por mitad, y había un dilema. Había un mulo y una carne pequeña. ¿Cuál le daba a él? Y yo decía, bueno, a mí me gustaría el mulo grande, entonces yo le daba el mulo grande a él y yo me quedaba con el mulo pequeño. Pero eso lo digo para que ustedes vean el amor que había en mí, en ese primer amor. Y ocurrió algo. Ocurrió que un día llegó el jefe y me preguntó a mí que si yo había comido, y yo le dije que sí, muy contento que había comido. Y le preguntó entonces al compañero que si él había comido, y él dijo que no había comido. Y yo me encontré eso raro, y dije yo, ¿cómo? Y me acuerdo yo que le mandó entonces a comprar una comida a él, de esa de restaurante, bien repleta, y él se la comió solito, ni me invitó, ni me dijo nada. Y yo realmente me sentí mal, y al otro día le dije a mi madre, no me prepare comida. ¿Qué sucedió? Fui apagando
el espíritu que había en mí en ese momento. Estaba desobedeciendo lo que la palabra de Dios me estaba diciendo en ese momento. Y ya empezó a menguar esa fuerza espiritual que había en mí. Me acuerdo, hago otra anécdota también, porque me acuerdo que yo siempre el dinero me sobraba y tenía ahorro, y siempre me acuerdo entonces el versículo que decía que si un necesitado se acerca a ti y te pide algo prestado, no se lo niegue. Entonces todo el que me venía a pedir prestado, yo se lo daba y no me pagaba. Y decía yo, pero bueno, ¿y qué voy a hacer con esta situación? Porque había uno que yo le presté y no me pagó, y ese hasta certificado financiero tenía. Y dije yo, bueno, yo voy a hacer algo. Y dije, yo voy a invertir mi dinero, voy a coger prestado mejor. Voy a coger un préstamo que lo que me sobre sea para pagar la cuota, y así nunca tengo dinero. Fui matando el amor de Dios en mí. El espíritu se fue matando. Llegaron los trabajos, los afanes. El asunto fue que cuando vine a ver, hermano, el Espíritu de Dios se había apagado en mí. Ya el Espíritu de Dios se había apagado. Y algo muy importante, el Espíritu de Dios se apaga. Porque lo apagamos nosotros cuando lo contristamos, lo apagamos cuando nosotros le mentimos, lo apagamos cuando nosotros nos enojamos. Y nosotros necesitamos verdaderamente tener el Espíritu de Dios encendido, para que el Espíritu de Dios se mueva con poder por cada uno de nosotros como Él lo quiere hacer. Mi pregunta sería, ¿en qué modo tienes tú el Espíritu Santo hoy encendido? ¿En modo on o en modo off, apagado? Tiene que revisar. ¿En qué sentido? Con los frutos que tú estás dando. Dice la Biblia que por su fruto conoceremos el árbol. Si el árbol bueno da fruto bueno, da los frutos espirituales, pero el árbol malo, sus frutos son malos, sus frutos son de la carne. Hay una pelea. Pablo decía que hay una pelea espiritual entre nosotros, porque Dios hizo una operación milagrosa. Habíamos nacido de la carne y Él hizo una operación y hemos nacido por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces hay una lucha, porque la naturaleza carnal que está en nosotros no deja que nosotros hagamos lo que es del Espíritu. Y decía Pablo, hago el mal que no quiero hacer y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer, porque hay una lucha interna en nosotros, pero Dios nos ha dado el secreto para vencerla, y es el Espíritu Santo. Amén. Con el Espíritu Santo nosotros podemos vencer los deseos de la carne. Los deseos de la carne siempre van a salir a la luz, pero nosotros lo podemos vencer con el poder que Dios nos ha dado. Eso la gente del mundo no lo puede hacer porque no lo tiene el Espíritu, pero nosotros que tenemos el Espíritu, que hemos creído en Jesús, lo podemos, lo tenemos y podemos vencer la carne. Cuando la carne nos vence a nosotros, vienen frutos de la carne. Va a crecer en nosotros celo, orgullo, todas esas cosas que dice en Gálatas que son frutos de mal. Pero cuando nosotros estamos en el Espíritu, vamos a reflejar fruto de amor, de gozo, de alegría, paz. Yo me acuerdo, mi hermano, también un testimonio muy hermoso, porque yo ando con el Espíritu encendido. Y déjenme decirle que para mí esto es como algo vivo, extraordinario, en el sentido, en estos días llegó una cliente donde mí, y cuando se presentó donde mí, lo primero que me dijo, que yo le pregunté qué pasaba, y ella me dijo, Señor, usted tiene una paz tan grande que me ha salpicado y ya no siento lo que yo sentía antes. Ya estoy tranquila. Yo sé que mi problema ya se ha resuelto solamente con hablar con usted. Y yo le dije, eso es el Espíritu Santo que está en mí.
caminando por Megacentro, las personas se paran y me dicen, cuánta humildad. Personas que ni conozco, ellos se paran a decirme, cuánta humildad. Yo quiero ser como usted. Cristo es que hace lo que está haciendo en mí. Hay personas que me conocen y yo no le he hablado de Cristo, pero cuando tengo la oportunidad de hablarlo de Cristo, ellos dan en el escritorio, ¡pum! Yo sabía que algo raro había en ti y es que tiene a Cristo en tu corazón. Hermano, el tener el Espíritu en on es una bendición para nosotros. Pablo así nos exhorta a nosotros, para que nos dice que para nosotros poder alcanzar el reino de los cielos, tenemos que dar los frutos del Espíritu, para que las puertas estén abiertas de par en par y no haya inconveniente alguno, seguridad alguna de que nosotros vamos a entrar al reino de los cielos. Esta es una ocasión propicia para nosotros orar al Señor y decirle, Señor, perdona mis pecados. Señor, vuelve a mí. Aleluya. Me arrepiento, Señor. Enciende en mí el Espíritu. Enciende, Señor, ese mover que yo tenía antes en ese primer amor. Que vuelva a renacer nuevamente, Señor. Quiero andar, caminar en el Espíritu. Dile al Señor así, dile que Señor que te perdone. Yo creo que este es un momento propicio para que todos estemos en sintonía con el Espíritu encendido y la promesa de Dios pueda cumplirse en cada uno de nosotros. Aleluya. Que Él se pueda mover de manera sobrenatural, sanando todo tipo de enfermedad, convenciendo cada alma que todavía no le conoce, trayendo, Señor, mucha felicidad a nuestros corazones. Dios le bendiga. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Como dije, este es un texto muy conocido de todos nosotros. Pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros sabemos realmente las implicaciones que tiene ese texto? Y me lo pregunto porque veo muchos hermanos y hablo con muchos hermanos que están llenos de temores y ansiedades, que están andando en muchos miedos, que no han entendido todavía qué es lo que Cristo ha hecho en ellos, que no han entendido cuál es su identidad en Cristo. Y hoy yo quiero compartir con ustedes quiénes somos en Cristo, quiénes somos como nueva criatura en Cristo, por qué nosotros tenemos que andar firmes y decirle al pecado, ya tú no eres mi amo. El cristiano no es una persona que vive con un comportamiento solamente diferente a los demás, o que tiene una conducta externa que puede exhibir, o que tiene estándares más altos que los demás. El cristiano es una persona que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo en su ser interior y que ha venido de la muerte a la vida. Ha venido a ser una nueva creación en Dios. Y como un ser nuevo en Dios, debe vivir en consecuencia entonces. Muchos cristianos no han entendido realmente cuál es su identidad en Dios. Y por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, él divide la carta en dos secciones. Y la primera sección, los primeros 3 capítulos, él habla de quiénes somos en Cristo. Quiénes somos en Cristo. Y por eso él empieza diciendo en el capítulo 4, que es la segunda sección de la carta, la parte práctica de la carta. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y a mí me gusta parafrasear ese texto diciendo, les ruego que ahora su conducta diaria sea consecuente con la posición que tienen en Cristo. Nosotros tenemos una posición en Cristo, como nueva creación en Cristo. Como cristianos nosotros somos diferentes al resto del mundo. Nosotros vivimos diferentes porque somos llamados a una vida nueva, a una vida gloriosa en nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Pero muchas veces no entendemos eso. Muchas veces estamos viviendo en esas, como le decía, en esos temores y ansiedades. Ahora, ¿por qué nosotros vivimos en esos temores y ansiedades muchas veces? Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Porque no estamos haciendo lo que el Señor nos dice en su palabra. Cuando usted no está haciendo lo que el Señor lo ha llamado a hacer, obviamente usted viene a tener temores y ansiedades. Porque Cristo en el momento de la conversión nos imparte dones y talentos para que los pongamos al servicio del cuerpo de Cristo. Y cuando usted no está poniendo los dones que Cristo le ha impartido a usted al servicio del cuerpo, usted está afectando al cuerpo, pero su vida se está afectando poderosamente. Usted no está haciendo eso y por tanto usted no puede ser feliz. Usted no puede vivir en la belleza de Cristo. No puede apreciar lo que Cristo tiene para usted porque no está haciendo la cosa que le han llamado a hacer. Por eso es que nosotros cada día tenemos que buscar hacer aquello que Cristo nos ha mandado a hacer. Aquello que Cristo nos ha llamado a hacer. En el cristiano se ha operado un cambio profundo. Se ha operado un cambio tan profundo que, como dice el texto, hemos sido traídos de la muerte a la vida. Hemos sido hechos nueva creación en Dios. Y ahora tenemos que vivir en consecuencia. Una de las cosas que nosotros como cristianos muchas veces no entendemos es que tenemos dones, como decía antes. Pero muchas veces ni sabemos cuáles son esos dones. Porque estamos orando para que Dios nos diga cuáles son los dones que Él nos ha dado. Pero no nos involucramos en el servicio, no nos involucramos en el trabajo, no oramos. No buscamos, Señor, la presencia de Dios, pero haciendo, trabajando, yendo a llevar el evangelio. Porque todo cristiano está llamado a predicar, todo cristiano está llamado al servicio, todo cristiano está llamado a tener misericordia. Y me pregunto, ¿está usted haciendo eso, mi hermano, mi hermana? ¿Está usted haciendo realmente lo que Dios le ha mandado a hacer? Debemos entender qué somos, esa nueva creación. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Ahora nosotros podemos quitarnos de encima el pecado, porque el pecado todavía mora en nosotros. Él se cree rey todavía y nos da órdenes y nos ataca, nos seduce. Pero el cristiano quiere obedecer a Dios y se avergüenza por eso, porque es una lucha que tenemos. Se avergüenza cuando es seducido y atrapado momentáneamente y se levanta en arrepentimiento de nuevo y pide perdón a Dios porque quiere agradarle a su Señor. Pero muchos se quedan ahí postrados ante el pecado. Ya, aunque tenemos el pecado en lo que todavía mora en nosotros, la disposición dominante de nuestra alma es a obedecer a Cristo. Por eso nosotros vivimos en esa consecuencia de querer agradar a Dios cada día, agradar a nuestro Señor. ¿Cómo lo estás haciendo tú, mi hermano? ¿Cómo lo estás haciendo, mi hermana? ¿Realmente le quieres agradar a Dios? ¿Realmente estás buscando agradarle a Dios cada día de tu vida? El apóstol Pablo dice en Efesios 4:22. Efesios 4:22. Nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Como Cristo ya crucificó ese viejo hombre, el viejo yo, como dice Romanos 6:6, lo llevó a la cruz. Dice, pero si Jesucristo lo llevó a la cruz, ¿por qué ahora podemos despojarnos de él? Porque ya ese pecado ya no tiene autoridad sobre ti. Ya ese pecado ya está allá destronado. Él tenía el trono, él tenía la autoridad sobre ti. Le obedecías en deleite, con gozo. Pero ahora se ha convertido en un enemigo de tuyo al ser hecho una nueva criatura en Cristo. Y ahora nos lo podemos quitar de encima, porque ahora clamamos al Señor cuando viene la tentación y le decimos: en el nombre de Cristo, yo no quiero eso. El pensamiento viene y yo lo atrapo y lo echo fuera para que no se convierta en una fortaleza en mí, por el poder del Espíritu Santo que mora en mí.
por ese poder del Espíritu Santo que me ha dado el Señor. Ese poder del Espíritu Santo que ha venido a ser el sello que el Señor ha puesto en mí. El Espíritu Santo no es que nos dio el sello, sino que Él mismo es el sello que nos hace propiedad del Rey. Como propiedad del Rey, mi hermano, mi hermana, ¿estás tú viviendo a la altura de lo que tú eres en Cristo? ¿Estás viviendo como una nueva creación en Dios? Y si no es así, es el tiempo de volver al altar, arrepentirte y decirle: Señor, me rindo a ti para que tú vengas y me des lo que yo necesito. Porque tú tienes en mano, tú tienes en la mano el poder para derrotar al pecado cada día, porque es una lucha de cada día. Está en tus manos el poder derrotar a ese pecado que mora en nosotros, pero que ya no tiene la autoridad sobre nosotros. ¿Y sabe para qué Dios realmente nos llamó a nosotros? ¿Para qué nos libertó? ¿Para qué nos hizo una nueva criatura? Para hacernos libres de la esclavitud del pecado. David dijo: andaré en libertad porque guardé tus mandamientos. La obediencia a la palabra de Dios es el camino de la gente libre. Es el camino de la gente libre, obedecer al Señor en sus mandamientos. Gloria damos a su nombre. Gloria damos a su nombre. Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque nos ha lavado con su sangre y nos ha limpiado del poder de la muerte. Señor, hay muchas personas, como dijo alguien por ahí, que se irán para la gloria inseguros de la salvación, y otros serán para el infierno seguros de su salvación. ¿Cuál eres tú? Dios le bendiga.